Hola, Dios te bendiga. Eh, ¿Has visto alguna vez o has pensado alguna vez en la situación en la cual un hombre le dice a una mujer, mira, eh, ya yo no te quiero, ya yo no te amo, yo me voy con otra, porque ella sí que me comprende, ella sí que me da todo lo que yo necesito, y tú has fracasado en ese aspecto y por tanto yo me voy? Y luego entonces pasa el tiempo y ese hombre se enferma. Y entonces llama a su esposa y dice, mira, yo estoy enfermo, no has venido a verme. Y ella le dice, pero ¿de qué tú hablas? Si tú me dijiste que ya tú no me querías, que te atienda la otra, porque ya tú y yo no tenemos nada que ver. Esto es algo, ¿verdad?, que desafortunadamente es muy común. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque el hombre y la mujer habían hecho una alianza y luego este hombre ha roto esa alianza. Por lo tanto, la mujer dice, ya yo no estoy atada a las consecuencias de esa alianza, yo no tengo ningún deber ni obligación. Porque tú realmente me has traicionado. Algo parecido ocurre con nosotros, ocurre con el pueblo de Israel, con Dios, y ocurre en nuestra relación con Dios. Así que vamos a meditar un poquito en cuanto a una batalla espiritual, una guerra espiritual que está ocurriendo ahora mismo en una forma bien abierta alrededor nuestro. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, como siempre, la gracia de que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite y nos permita comprender la palabra que tú nos quieres traer en esta tarde, Señor. Que se pueda hacer vida en nosotros, que tú quites todo impedimento para que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros hace mucho tiempo atrás, válgame, desde antes del año 2000, yo le enseñaba a mis estudiantes cómo un movimiento llamado la Nueva Era, desde el 1920 había propuesto eliminar el cristianismo de este país y del mundo entero. Y especialmente lo iba a hacer con una sustitución. Sabían bien que no puedes quitarle a Dios de la gente porque la gente se va a resistir. Pero si se lo sustituyes por algo más atractivo, más fácil, pues entonces sí. Y desde entonces, en su libro, por ejemplo, La conspiración de Acuario, Marilyn Ferguson ya describía cómo poco a poco Acuario, que es el símbolo de la nueva era, iba a sustituir al cristianismo, simbolizado para ellos con el símbolo de Piscis, no para nosotros, para ellos. Y entonces, básicamente, lo que proponía es algo que el Nuevo Catecismo de la misma Iglesia Católica dice, que será la lucha con el anticristo, el proveerle a las personas una falsa solución, una falsa religión, donde haya espiritualidad, pero no religión, donde haya búsqueda de las cosas que no son materiales, pero de una manera que no haya ningún tipo de norma, ni ningún tipo de leyes que restrinjan o que dirijan, sino que cada cual pueda hacerlo de la manera que mejor le plazca. Y eso pues claramente es muy atractivo y hoy lo tenemos muy abiertamente. Hace poco ayer precisamente estaba viendo en una noticia en la internet en la cual se hablaba de eso mismito. Y el título era bien abierto, el título decía espiritualidad sin religión. Y había una muchacha haciendo yoga. Eh, Así que esta lucha viene ese tiempo, sin entender que esta lucha no es una lucha simplemente humana, es una lucha demoníaca. Es el demonio tratando de llegar al reino del anticristo. Es el demonio tratando de destruir cuantas almas le sea posible. Y esta batalla es una batalla pues que lleva mucho milenaria, ¿verdad? Desde que el hombre es hombre y el diablo está fastidiando con nosotros. Pero de una manera pues ahora mucho más abierta, mucho más espontánea, mucho más sin ningún tipo de temor, pues se está viendo. Y por eso pues se nos invita a todo tipo de culto pagano y se nos invita a amar a el Dios de la naturaleza y el Dios la diosa madre tierra que está en el árbol y la diosa madre tierra que está en el río y bla 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 bla. Y se ha despertado de nuevo los Wicca y todo lo que tiene que ver con brujería y todo lo que tiene que ver con tradiciones egipcias, y lo ponen de una manera bien interesante cuando te hablan ahora de religiones egipcias y religiones antiquísimas, como si fueran una verdad comprobada. Y es bien curioso porque la misma gente que te dice yo no creo en Dios porque no hay evidencia, la misma gente que te dice
Yo no creo en la iglesia o el cristianismo porque no me han convencido. Es la misma gente que promueve todas estas religiones sin absolutamente ningún tipo de evidencia y no la piden, no les interesa. ¿Por qué? Porque cumple sus deseos, cumple sus metas, que son cuáles. Una espiritualidad donde yo mande, donde yo no tenga esfuerzo, donde yo pueda hacer mis caprichos y no importa los caprichos que yo quiera llevar a cabo, yo esté bien. Como parte de esa batalla, ¿verdad? Pues se nos ha olvidado, con el caso como del esposo que abandonó a la esposa, que Dios estableció unas alianzas con su pueblo y a través de el pueblo luego va a tener una alianza con nosotros. Y que en la alianza, de la misma manera, Dios nos dice a nosotros con mucho gusto que yo les amo, yo les quiero, yo les doy todo, yo los cuido, pero ustedes tienen que reciprocar, ustedes tienen que querer, ustedes tienen que cooperar. Es una alianza, es un pacto entre ambos. Y Dios comienza con alianzas temporeras y alianzas condicionales. Desde Adán y Eva, cuando les dice que se multipliquen, luego con Noé, cuando establece el arco en el cielo, como quien dice, aquí está mi arco, yo te estoy entregando mi arma de combate, ya no te voy a atacar de esta manera. Luego, cuando hace alianza con Abraham y le dice, mira, en ti serán bendecidas todas las naciones. Cuando luego hace alianza con el pueblo de Israel, con Moisés en el Sinaí, y el pueblo de Sinaí y el pueblo de Israel en el Sinaí jura y perjura, sí, cumpliremos todo lo que el Señor nos está pidiendo. Y 30 y pico de días más tarde ya estaban construyendo el becerro de oro. Luego Dios insiste, ¿verdad?, en esta alianza con nosotros y establece la alianza con David y le promete que le hará una casa, una descendencia, un reino. Y así estas alianzas van a ir abriéndose a más personas, van dando mejores beneficios y van mostrando una voluntad de Dios de salvarnos. Pero el pueblo, como sabemos, no cumplió y rompió la alianza. Rompió la alianza de tal manera que desde el último de los profetas, digamos, mucho antes de que Cristo viniera a la tierra, cuando Ezequiel, Jeremías están anunciando ya que el pueblo de Israel había roto la alianza, no se menciona ninguna otra alianza con nadie más. Después de David, no hay ninguna otra alianza prometida al pueblo de Israel hasta que llegó Cristo. Y David estuvo en los años, ¿qué?, 1700 antes de Cristo. Así que fueron muchísimos siglos en los cuales Dios dijo, ya yo di mi palabra, ya yo di mi alianza, ahora hay que cumplirla. Pero vemos, obviamente sabemos que el pueblo no cumplió. Un ejemplo de ello lo vemos bien claramente en el libro de Ezequiel. Si vemos Ezequiel capítulo 10, versículo 18 en adelante, te va mostrando de cómo poco a poco Dios va abandonando a su pueblo. Porque su pueblo abandonó la alianza, pues entonces Dios lo va a abandonar a él. Y comienza con la gloria de Yahvé, traspasó el umbral del templo, se salió del templo y se posó sobre los querubines. En otras palabras, llévenme de aquí. Los querubines se desplegaron sus alas y se elevaron del suelo en mi presencia. Cuando salían los querubines, las ruedas iban con ellos y se detuvieron junto a la puerta oriental del templo. La gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Ya no estaba en el arca de la alianza, ahora estaba sobre los querubines. Era el ser que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar y supe que eran querubines. Interesante porque aquí dice, la gloria de Dios abandona el templo. Luego de esto, o antes de esto, debo decir, en el capítulo 9, ya Ezequiel, va anunciando de parte de Dios un castigo. Y dice, para yo distinguir a aquellos que son míos, manda a sus ángeles y le dice, recorre la ciudad y marca con una cruz en la frente a todos los hombres que gimen y lloran por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Él envía a sus ángeles y le dice, márcame con una cruz a todos los que son míos. Interesante, ¿verdad? Porque todavía la cruz no tenía el sentido que tiene después de Cristo. Sencillamente ponles una cruz en la frente, una cruz que va a ser símbolo de esa cruz que Cristo va a cargar y de esa cruz que se nos hace en la frente precisamente en el bautismo. Así que se marca a los suyos, la gloria de Dios se levanta del templo, luego se sigue anunciando en el capítulo 11 más castigo, los desterrados,
y una nueva alianza. En el capítulo 11, versículo 19 dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sea mi pueblo y yo sea su Dios. Y esta promesa Él la va a cumplir obviamente cuando envíe su Espíritu Santo y los hombres podamos entonces corresponder, ¿verdad?, a su amor y a sus mandatos. En ese mismo capítulo 11, ya en el versículo 22, dice, los querubines, que tenían la gloria de Dios con ellos, desplegaron sus alas y las ruedas los siguieron, mientras la gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. La gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Espíritu me elevó y me llevó a Caldea, donde los desterrados en visión en el Espíritu de Dios. Y la visión que había contemplado se retiró de mí. Y por ahí va a seguir hasta que vemos como la gloria de Dios abandona por completo al pueblo de Israel. Muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque como dije antes, luego de esto no se va a hablar más de alianza, no se va a hablar más de nada hasta que llegue una nueva y definitiva. Jeremías, capítulo 31, versículo 32 dice, pactaré con ellos una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Interesante porque se parece mucho a lo que dijo también a través de Jeremías, una nueva alianza en el corazón, una nueva alianza cuando Dios pueda morar en nosotros a través de su Espíritu. Así que ya no habrá más mención ni en Jeremías, ni en Ezequiel, ni en Isaías, en ninguno otro, habrá más mención de alianza hasta que Jesucristo entonces abre de la alianza. ¿Y dónde Jesús va a hablar de la alianza? Bueno, pues podemos verlo en Lucas 22, versículo 19, donde dice, tomó luego pan, dando gracias, lo partió, se lo dio, diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Quiere decir que después de las alianzas de Israel y después que el profeta y los profetas anuncian bien claramente que ya no habrá más alianza hasta que llegue una nueva y definitiva, ya no va a haber ninguna otra alianza con nadie, con el pueblo de Israel, hasta que llegue Cristo y en la última cena haga la nueva alianza y diga, esta es la nueva alianza en mi sangre, en la Eucaristía. Tomó pan, lo dio, dijo, este es mi cuerpo. Pero tomó el cáliz con vino y dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Así que es bien interesante porque muchos de nuestros hermanos no católicos pues siguen insistiendo en que todo se basa en que confiesa con tu boca a Cristo y ya es suficiente, y no se dan cuenta de que Jesús vivió como judío, guardó las fiestas judías, y Jesús bien claramente le dijo a la samaritana, yo no vine a eliminar la ley de los profetas, perdón, en Mateo, a la samaritana le dijo, la salvación viene de los judíos. En Mateo dice bien claramente, yo no vine a eliminar la ley de los profetas, yo vine a cumplirla. E inclusive dice, aquel que enseña a no cumplir los mandamientos será el más pequeño en el reino de los cielos. Porque Cristo nos enseña que Dios tiene una sola palabra, Dios no cambia. Y Dios cuando hace estas alianzas, que Él sabe que las vamos a romper, Él lo que hace es que las va ampliando hasta llevarlas a una perfecta, pero no las cambia ni las elimina. Y esto es bien importante porque nosotros pues seguimos pensando que nosotros podemos vivir como dice la nueva era, básicamente como querramos, hacer nuestra propia versión de nuestra relación con Dios, y eso va a ser suficiente. No únicamente estamos engañados en que eso no va a ocurrir con Dios, sino que el demonio sabe bien claramente, porque el demonio se conoce la Biblia muy bien y conoce estas alianzas, sabe que estamos desarmados, sabe que quitándonos el amor por la Eucaristía y la fe, llevándonos a pensar que la misa es simplemente un símbolo, llevándonos a pensar que la misa es aburrida, llevándonos a pensar que los curas no sirven, alejándonos
de la nueva alianza tiene más poder sobre nosotros. Entonces puede establecer el reino del anticristo, entonces puede establecer la muerte de nuestras almas, que es lo que anda buscando todo el tiempo. Así que nosotros le hemos hecho la vida fácil y no tenemos armas espirituales, le hemos entregado todas nuestras almas, y la alma más poderosa, el alma de la nueva alianza, no lo utilizamos, ¿okay? No lo vemos como lo que es, un arma poderosa. Y miren si es poderosa, si quieren evidencia todavía. Si ustedes miran los evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, van a ver a Cristo realizando, hay una mosca por ahí, realizando exorcismo. Busquen en el evangelio de Juan y van a ver que no hay exorcismo en el evangelio de Juan. Y la razón por la cual no hay exorcismo es porque, ahí está la mosca de nuevo, el exorcismo que él va a realizar es uno. Y va a hablar de él en el capítulo 12, y no es un exorcismo a una persona, es un exorcismo al mundo entero. ¿Okay? Por eso es que no hay exorcismo en el evangelio de Juan, al donde Jesús saca el demonio de una persona. No, solamente hay una mención de expulsar al demonio, y está en Juan 12, donde Jesús dice desde el versículo 23, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Está hablando de su propia muerte. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Y no es que nos odiemos a nosotros, lo que se refiere con esto es el que me prefiera a mí y el reino de Dios a los placeres y a la voluntad de Él en esta vida, ese se salvará. Eso es lo que significa como odiar este mundo o odiar esta vida. Vida como símbolo de carnalidad, de nuestra propia voluntad y soberbia y vanidad. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Bien claramente, ¿verdad? Ustedes queremos todos ir al cielo, y Jesús está en el cielo. Pero para llegar al cielo, dice bien claramente, hay que seguirme. Que el que quiera servirme, que me siga. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. No, pero para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, diciendo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó y decía, fue un trueno. Otros decían, fue un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Y aquí viene la parte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Ahí está el exorcismo. El príncipe de este mundo será derribado. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiere decir, Jesús anuncia bien claramente, con mi muerte en la cruz y mi resurrección, yo exorcizo al mundo, yo le quito al demonio el poder absoluto que tiene sobre los hombres y sobre la muerte. Y es por eso que precisamente el demonio le hace la batalla a todo lo que tiene que ver con la cruz, y por eso queremos una espiritualidad sin cruz, sin sacrificio, sin cambio, sin ningún tipo de regla moral o de ninguna norma o nada que tenga que hacer. Y precisamente por eso también ha logrado sacar de nuestros corazones el amor a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque como ha dicho Jesús bien claramente, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la nueva alianza. El sacrificio que lleva a cabo Cristo en la cruz lo convierte en una alianza en la última cena, para que ya no sea un sacrificio de una sola vez, sino que sea un sacrificio que sea renovable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en Hebreos claramente él dice que un sumo sacerdote está establecido para ofrecer sacrificios y sacrificios al Señor, ¿verdad? Y Cristo, dice bien claramente, es mediador de una nueva y mejor alianza. Así que Cristo realiza su sacerdocio a través de la Eucaristía y de la cruz, que son un solo evento. La misma ofrenda que hizo en la cruz es la misma ofrenda que hace en la Eucaristía, mi cuerpo, mi sangre, que se ofrece a ti, Padre, por el bien del mundo. Así que fíjate cómo el diablo ha logrado engañar a tanta gente, quitarnos de la mente todo tipo de deseo de la Eucaristía, de ir a misa, de adorar a Cristo en la Eucaristía. Cómo nos ha quitado entonces la cruz del medio
y lo ha sustituido por lo que nos dé realmente la gana, y cómo cada vez se le hace más fácil entonces que la gente no pueda discernir ni ver nada malo en nada. Ahora, tú decir, por ejemplo, cualquier palabra que sea anti-LGBT o lo que sea, como se llama, son muchas letras, todo lo que sea que ellos determinen o ellos vean en su forma de pensar que tú estás criticando el homosexualismo, eso es una aberración. Eso tú eres un tipo fanático, eres bueno, te hablan de las peores, homofóbico, de todas las peores cosas que quieran decirte. Y vas a ver cómo esto cada vez es más fuerte, como hemos dicho en otras ocasiones, lo vas a ver por ojo, boca y nariz, en la educación ya, ahora en Puerto Rico mismo. El brillante gobernador quiere que los padres no puedan ni siquiera tener opinión en cuanto a lo que los hijos crean sobre el homosexualismo o sobre su identidad sexual. Entonces todas estas cosas van dirigidas por el demonio para quitar de nosotros todo lo que es imagen de Dios. Hombre y mujer, amándose en un matrimonio fiel como el de Cristo por su iglesia, dan vida, producen una familia y de esa familia vienen generaciones santas. Eso el demonio tiene que destruirlo. Y lo destruye pues, con el divorcio, con los anticonceptivos, con el aborto y ahora con la sustitución con todo tipo de relación homosexual que de una manera abierta sustituye y destruye la imagen de Dios y la voluntad de Dios, que dijo bien claramente hombre y mujer, dice Jesús. En el principio Dios creó hombre y mujer, y el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Así que, mis queridos hermanos, vamos a seguir viendo cada día más, bien abiertamente, contradicción contra nuestra fe cristiana. Y de contradicción se va a ir convirtiendo cada vez más en persecución y se va a ir convirtiendo cada vez más en humillación. Y si nosotros no abrimos los ojos y comenzamos una verdadera guerra espiritual a través de la oración y a través del sacrificio eucarístico, de la adoración eucarística, del rezo del rosario, el demonio cada vez va a tener más y más y más poder, porque nosotros le estamos dando ese poder. Soldado que no pelea le hace la vida fácil al enemigo. Así que yo les pido que le pidan a Dios que les ilumine, que les permita ver a través de sus ojos el mundo espiritual que está ocurriendo alrededor nuestro. La desfachatez del demonio, la ceguera de la gente, a tal punto que no pueden ya, porque el pecado ciega, ya no pueden ver nada malo en lo que están haciendo y empiezan a acusar y empiezan a perseguir a los que tratamos de anunciar la luz de Cristo. Cristo no es una alternativa. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Fuera de Jesús nadie va al Padre. Así que es bien importante que entendamos esto, porque hay un Dios que nos ama, que quiere salvarnos, pero establece una alianza con unas condiciones, una alianza con una participación de parte nuestra. Y si nosotros no lo hacemos, no podemos esperar salvación de Dios. Como aquel hombre que abandonó a la mujer y la humilló y la traicionó, tampoco puede esperar, a menos que ella sea una santa, que ella vaya a ayudarlo cuando él esté enfermo. O una boba, no sé cuál de las dos sería. Bueno, yo espero que sea porque es una santa. De todas maneras, lo importante es que Dios es justo, Dios es santo. Y así como Dios le dio toda oportunidad a los ángeles y un grupo de ellos decidió caer, y esa caída es definitiva, en esa misma justicia nos da a nosotros también una oportunidad, pero si nosotros elegimos caer, tiene que respetar nuestra libertad. Así que, mis hermanos, no se dejen engañar. Abran los ojos, oremos y pidámosle al Señor que nos dé su gracia para verdaderamente agarrarnos de las verdaderas armas espirituales y hacerle la lucha al demonio. Firmar peticiones, muy bueno, pero con eso no vas a lograr mucho. Oración, ayuno, Eucaristía. Dios te bendiga.